Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Contraste, bienvenidos. Hoy les vamos a presentar un reportaje que hemos realizado donde existe una zona de riesgo para los habitantes a negligencia de las autoridades municipales. Este problema ya es añejo, pero queremos presentárselos sobre todo para que se tomen cartas en el asunto, ¿sí? Si bien es cierto, no es una situación actual, viene de al menos algunas 2 administraciones anteriores donde no han hecho caso de este asunto. Fíjense que en la colonia Lindavista, que se encuentra ubicada aquí en Dolores Hidalgo, existen al menos 50 familias que viven en un riesgo de su patrimonio y de su vida propia. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que construyeron casas, habitaciones en un cauce de un río seco, en el cual Protección Civil del Estado ya tiene detectado por ahí ese asunto y Conagua hizo un dictamen. Al menos 50 familias están en ese riesgo de perder su patrimonio, de perder incluso la vida en una inundación. Vamos a ver estas imágenes, hemos ido al lugar, hemos sobrevolado la zona, hemos tomado algunas imágenes aéreas, hemos identificado los riesgos que existen y veamos este reportaje. Viven en riesgo de desastre algunos habitantes en la colonia Lindavista, en Dolores Hidalgo. Al menos 50 familias compraron terrenos riesgosos e ilegales ante la negligencia de autoridades municipales que permitieron que se desarrollaran construcciones de vivienda sobre cauces de arroyo seco. Es propiedad federal e incluso aplicaron recursos de programas federales, pudiendo incurrir en responsabilidades legales penales. Habitantes han minimizado el riesgo de perder patrimonios, incluso la vida. El asentamiento irregular ya fue detectado por Protección Civil del Estado y la Comisión Nacional del Agua. La zona fue identificada como punto de riesgo hidrometeorológico por Protección Civil del Estado. En el documento del cual Contraste tiene una copia, señala que, según inspección realizada el 24 y 25 de febrero del 2014, quien recomendó acciones de limpieza y retiro de obstáculos del cauce que impidan el flujo libre del escurrimiento del agua. Desde la colonia Lindavista hasta el predio rústico de las Tumbas, la Unidad Municipal de Protección Civil notificará a los pobladores posibles afectados de estar en riesgo de inundación. Los deberá capacitar para integrar unidades internas de protección civil y como brigadistas comunitarios. Sin embargo, ninguna de estas acciones se realizaron por parte de la autoridad municipal, sino todo lo contrario. Vendieron escombro, producto de obras públicas de otros lugares de la ciudad, principalmente las del centro, para rellenar el arroyo. Otorgaron servicios de agua potable, aplicaron programas federales, recursos que ya le están siendo requeridos para su reintegración, dañando las arcas del municipio. Bien, esta es la zona, vemos nuestro dron volando ahí para identificar y vemos precisamente las viviendas, cómo fueron construidos en el cauce de este arroyo y que algunas sin duda van a tener que ser retiradas. Si la autoridad tiene que hacerlo, ahí identificamos, esa es la zona de riesgo. Esa ahí la marca, así la marca el dictamen de Conagua y de Protección Civil. Entonces hay una afectación enorme pues para estos habitantes, sobre todo aquí el riesgo. Vemos ahí la gasera, vemos la carretera por donde que va camino a Guanajuato y vemos, vamos a identificar por ejemplo esos cimientos, cómo están construyendo, continúan construyendo y sobre material pues suelto, es sobre cascajo. Miren, en esta zona vamos a identificar esta zona cómo está siendo rellenada por cascajo, siguen rellenando. Incluso las calles están trazadas con nombre y todo, tienen números oficiales, pero sin embargo el riesgo está latente. Lo que sí hay que determinar es que el riesgo está latente, y pueden perder el patrimonio e incluso la vida. Eso lo tenemos que recalcar porque es una zona de riesgo. Esta zona aquí continúa el escurrimiento del agua y vemos cómo fue invadido por las viviendas. Aquí volvemos a ver esa marca, la continuación de ese arroyo, de ese cauce del arroyo,
y que tiene que ser limpiado, así lo marca Protección Civil. Aquí está la gasera, son los puntos donde no se han sido rellenados en su totalidad. Entonces existe el riesgo y aquí el llamado, alguien tiene que atender el asunto. Además, a final de cuentas, es una herencia que están dejando las otras administraciones. Aquí el cuestionante es por qué vemos la vía de la carretera camino a Guanajuato, y aquí lo importante y el interrogante es ¿por qué las autoridades no intervinieron? Es importante, nosotros hemos realizado este reportaje para dar a conocer y levantar la voz pues con la autoridad a que tomen cartas al asunto, y también que alguien se hiciera responsable de los hechos, porque hay una negligencia aquí, existe una negligencia. ¿Por qué el asunto? Porque el riesgo del cual viven se pudo haber evitado, sin duda se pudo haber evitado, y nadie lo hizo, nadie se tomó la molestia o la obligación de que se tengan que evitar. Incluso aplicaron recursos federales. ¿Cuál es el asunto? Hay un plan de ordenamiento territorial desde el año de 2009, que fue la última modificación. Decía, entre algunas otras cosas, ese ordenamiento territorial, que el gobierno o el municipio tiene que velar, dar los permisos, autorizar, en donde marcaba ese plan de ordenamiento. Sin embargo, ninguna autoridad acató este ordenamiento y tuvieron que ser precisamente las autoridades de Protección Civil. Hicieron un dictamen donde especifican el riesgo. Y en ese dictamen marcan que se tiene que limpiar el cauce del arroyo, hay que limpiarlo, hay que quitar todos los obstáculos que existen para el flujo del agua, de posibles lluvias. Esta mancha de este cauce, de este arroyo seco, se fue rellenando con escombro. Incluso por ahí detectamos que uno de los grandes negocios de una de las administraciones pasadas fue vender el escombro que sacaban de las obras públicas que hacían en el centro histórico, por ejemplo. Y todo ese cascajo, todo ese escombro lo llevaban y estuvieron rellenando. Entonces es inadecuado totalmente para construir sobre ese mismo cascajo. Con eso rellenaron. Y incluso, fíjense, algo muy, muy lamentable es que los mismos habitantes, quienes compraron ese riesgo, quienes compraron problemas al adquirir ese terreno, que estaban primero de forma ilegal y irregular, pues sin ningún proyecto de desarrollo, han de haber comprado muy barato, por eso pues la atracción de comprar. Y lo estuvieron rellenando y han minimizado, ahorita a la fecha, ellos han minimizado porque ya está rellenado algunas partes con un cascajo muy inestable el terreno, y sobre ese terreno han construido y no lo han rellenado en su totalidad. Más sin embargo, Protección Civil del Estado ya determinó que ese cauce se tiene que limpiar y se tiene que dar capacitación a los habitantes que viven por ahí para que se vayan organizando y que vean precisamente el riesgo, el peligro en el que están viviendo. No es una cosa minuta, debe de ser atendido en todos los niveles de gobierno. Incluso hay muchas directrices en este tema. Una de ellas es que la administración municipal de Dolores Hidalgo, en el primer trienio de Enrique Peña Nieto, aplicaron recursos federales con los programas que es Piso Firme, Techo Digno, algunos tipos de programas de esos aplicaron donde no debieran de haber aplicados, y hoy están siendo requeridos esos recursos que se reintegren porque no fueron aplicados como señala la normatividad.
El asunto no es menor. Primero, porque existe un riesgo de vidas. Existe una vida que se pueda perder allí. Es negligencia y va a ser negligencia y responsabilidad de las autoridades que permitieron que se construyera allí. Y ninguna autoridad, ningún director de Protección Civil ha ido con los habitantes a decirles en el riesgo en el que están. Cada habitante determinará si continúa construyendo, viviendo. Lo que sí es cierto es que es una zona de riesgo.